Bienvenidos nuevamente junto a ustedes con el programa agropecuario que los acompaña todas las semanas, aquí en Bolívar, también en toda la región. AgroMP en la próxima hora le va a brindar toda la información agropecuaria, la que usted quiere conocer. Nos quedó muchísimo material pendiente de la jornada técnica que se realizó en la localidad de Tres Arroyos, organizada por la empresa distribuidora Z. Pero no los entretengo más, presentamos a los auspiciantes y ya nos metemos de lleno con todo el material. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314 420509. Jim de la Serna @speedy.com.ar. Bolívar. Taller de oleohidráulica Macchiaroli. Servicios al campo y ciudad. Reparación y ventas en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulicas. Para pick-up y automotores. Armado de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de oleohidráulica Macchiaroli. Siempre al servicio del agro. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Corralón Fabián, todo en materiales para la construcción, cal, cemento, arenas, todo tipo de ladrillos, bloc, cerámicos y comunes, veredas pulidas y canto rodado, cerámico, porcelanatos, venecitas, hierros y chapas, todo para instalaciones de agua y gas, sanitarios y accesorios. Atención con logística, campo y zonas de influencia. Corralón Fabián, Avenida Juan Manuel de Rosas y Avenida 3 de Febrero, Bolívar. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, corto, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 02314 427 255 o 426 535. Arioni Hierros ya abrió sus puertas. Todo para la construcción. Ángulos, planchuelas, tubos y caños estructurales, chapas lisas y acanaladas, perfiles C y mallas electrosoldadas. Arioni Hierros, al servicio del constructor. Juan Manuel de Rosas, 770. Teléfono 02314 1561 0691 Bolívar. Su producción merece lo mejor en nutrición y sanidad animal. Miguel Pastorino Soluciones bien formuladas. Oficina y planta de elaboración. Ruta 226 kilómetro 399 y medio. Como dije en la presentación, tenemos más material de la jornada técnica que realizó la empresa distribuidora Z en Tres Arroyos. En este caso, seguimos con la disertación del ingeniero agrónomo Gustavo Tiesen. La semana pasada habló sobre cultivos de trigo y cebada. En este caso, hablamos de soja, con ensayos realizados en la localidad de Coronel Suárez, enfatizando sobre todo en la densidad de siembra. Esto es en la zona de Suárez. Lo que ellos hicieron fue, porque el gran problema en Suárez, uno se empieza a nutrir y dice, el gran problema nuestro es que no podemos hacer grupos largos por las heladas. Y bueno, entonces trabajan con grupos cortos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál puede ser el causal de un ciclo corto? Que el grupo 3-8, o los grupos más cortos, son más eficientes en grano, no hacen tanta estructura, son muy explosivos. Entonces, ¿cuál es el problema? Te dicen, che, con pocas plantas, ¿qué pasa con el quiebre o el vuelco? Porque verdaderamente puede llegar a ser un problema. Entonces digo, bueno, habría que hacer una prueba. Y ellos la hicieron. Ellos hicieron 6 plantas por metro cuadrado y 11 plantas por metro cuadrado. No sé si alcanzan a divisar, yo me voy a acercar un poquito acá. ¿Ven el hueco que tienen las 6? Eso es porque hay una sobrecarga, no tiene tanta estructura. ¿Saben cuánto dio esta franja? 3.100 kilos. ¿Cuánto dio esto? 3.150. Prácticamente lo mismo. La única diferencia es que visualmente es espantoso, porque vos decís, me la corto, se me está cayendo todo.
después al momento de la cosecha no hay prácticamente diferencia. Conclusiones finales para el caso de soja. Lógicamente la adaptabilidad del cultivo a la baja densidad. Esto yo considero que es muy importante, dependiendo de la zona para cada uno, elegir de acuerdo a las necesidades del grupo de madurez. La semilla original, yo te digo que prefiero pagar la bolsa todos los años, porque directamente, imagínense, 6 plantas son 10 kilos de una semilla original, 10, 12, son 10, 12 dólares. Imagínate, entre vos la tenés que manipular, el gaucho que te la tiene que curar, que le queda el inoculante al sol, hierve más o menos las bacterias en pleno verano. Entonces te ponés en gasto, que voy a andar de un carro, con fungicida e insecticida. Y esto, empiecen a pensar y a probar. Por ahí funciona, por ahí no, pero aumentar distanciamientos. Existe la posibilidad. Y esto, el querido bicho bolita. Este año están todos arremangados contra el alambrado del agua que ha habido, pero no hay que dejar de pensar en el uso de SEO, porque son pocos los jugadores que estamos usando. Estamos usando 5 plantas. A mí me llega a comer una, es un caos nacional. Entonces por eso, lógicamente, el uso de SEO también como una herramienta muy importante. Implementos agrícolas Edecan. Silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal sin fin, mecanizados en general, silos comederos para vacunos con batea de chapa galvanizada, totalmente desarmable, comederos para cerdos, calidad, experiencia y asesoramiento personalizado. Acompañan nuestros productos Edecan, su ayudante de campo. Prolongación Pringles y Ruta 226, Bolívar. Implementos agrícolas Cele. Más de 20 años evolucionando con el productor. En todo el país se siembra con Cele. En Bolívar, Agrodistribuidora Bolívar, concesionario oficial Cele, maquinarias agrícolas nuevas y usadas, tanques plásticos Geotech, repuestos, accesorios, filtros y lubricantes. Teléfono, oficinas 02314 420809 15440793, ventas 15443015, Palavecino 130, Bolívar. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo, bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. Señor productor, Carpintería Rural Arioni pone a su servicio tranqueras, mangas, bretes, cargadores, comederos, varillas, postes, alambres y torniquetes. Carpintería Rural Arioni, fábrica y venta de artículos rurales. Avenida Calfucuray, Ruta 226, Bolívar. ¡Masivo! Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lindo. ¡Nos fuimos fuera! Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lindo. Lindo está como pa' rumbear, pa' pasarla caliente. Toda mi gente. Distribuidora Z. Somos la mejor solución para su campo. Servicio de mantenimiento y asesoría para su financiación. Contamos con una amplia gama de repuestos. Visítenos en nuestras sucursales de Tres Arroyos, Bolívar o Benito Juárez. Distribuidora Z. Concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas por nuestros productores. Pauli, Basali, Erca, Gherardi, Crucianelli, Prava, Cestari, Don Roque y TBH. Con nuestra huella, su producción se multiplica. Fábrica Lofrano, todo en premoldeados de hormigón vibrado, guardaganados, comederos para feedlot, tanques australianos, bebederos para hacienda, comederos para cerdos, pisos de hormigón. Contamos con mixer de traslado para campo o ciudad. Teléfono 02314 1540 2827, Ruta 226, kilómetro 401,5, Bolívar.
Seguimos con los cultivos, en este caso el maíz, que con diferentes ensayos da herramientas a los productores para poder trabajar, teniendo en cuenta su campo y el tipo de producción que necesitan. ¿Qué hacemos con el maíz este año? Bien. Esto es lo que ocurrió en el 2006. Acá es donde se genera el puntapié inicial con manejo de densidad. 10 de octubre la siembra. Siempre me acuerdo clarito. Preguntamos a ver cómo era el tema del maíz porque en Dorrego no teníamos referencias, no teníamos idea. Entonces preguntamos, mirá, echale planta. 60.000 plantas, hicimos 310 hectáreas, le tiramos bien contundente. Y bueno, lógicamente la floración a esa fecha te cae en enero. Miren lo que pasó en enero, con esa cantidad de plantas, un perfil de 50 centímetros, febrero 140, marzo 90, rinde promedio 900 kilos. Bueno, era o a la horca o aprender. Patinamos como un chorizo en Fuente Losa. Entonces, lógicamente teníamos que volver a la carga porque habíamos vendido a futuro, teníamos que devolver mercadería y volvimos a la carga. Aprendimos. ¿Qué aprendimos? Que hicimos la misma pavada, porque hicimos fecha temprana, la misma cantidad de plantas, y es aquí el primer cambio, fortuito y sin querer una helada. ¿Qué me generó? 2 fechas de siembra, una el 4/10, otra el 7 del 11. Con la diferencia que esta, justamente en esta fecha, tenemos un 10% de pérdida de planta, pero después sale por igual. O sea, tenemos 2 maíces, 2 ciclos distintos a la misma fecha. 180 hectáreas, esta fue la fertilización. ¿Qué es lo que ocurrió? Lógicamente, la primera fecha de siembra cae floración en enero y la segunda en febrero. Y acá tenemos los rindes, 9.500 para la segunda fecha y 1.500 para la segunda. Y dijimos, acá está el secreto. Hay que estirarlo. Entonces fue el primer cambio que hicimos. Fue tirar más adelante la fecha de siembra y es lo que empezamos a hacer. Y a bajar plantas, porque verdaderamente dijimos 9.500, estamos más que sobrados. Lo primero que hicimos fue bajar a lo que nos había quedado, una fecha de 15 del 11, y siendo ya con un febrero un poquito más benévolo que nos coincide, ya siendo el 2008 un año desastroso, tuvimos un 4.000 de promedio. Pero acá empieza el segundo punto, que es el segundo quiebre, que es esta franja. Esto no es que fue un promedio general. Esto es lo que yo digo de la zona vivero, zona oasis, un suelo profundo, y que de las 52 teníamos 48.000 plantas aproximadamente. ¿Y qué observamos ahí? Que un 25-30% presentaban doble espiga. Es decir, la planta estaba estirando, te estaba indicando algo. Cuando empezamos a preguntar y dijimos, ¿qué es lo que ocurrió? Te quedaste corto de planta. Nosotros empezamos a mirar de otro punto de vista. Si una planta, ante una buena condición, me puede dar los 2 choclos, es decir, y en el recuento encontramos que tiene un 25, un 30% más de material que una planta tradicional, dijimos, esta es la nuestra. Y para no hacer largo el cuento, esto es lo que en resumidas cuentas estamos haciendo desde el 2009. Desde 2009, ¿se alcanza? No quiero joder mucho ahí. Manejamos las 42.000 plantas. Este año, 8.200 kilos fue el del febrero de los 200 y pico milímetros, fue un año espectacular. Nunca tuvimos faltante de agua, fue una condición muy muy buena. Pero a partir de ahí nos dimos cuenta que igualmente estábamos pasados en plantas. Desde ese día seguimos dándonos cuenta y fuimos bajando, o sea, en 2010 37.000 plantas con 7.300 kilos, las condiciones fueron menos favorables. En el 2011 con 30.000, 5.100 fue un año bastante complicado. El 2012 fue bastante beneficioso para nosotros, casi 6.000 kilos de promedio. Observen que con lo mismo, siendo que la condición era totalmente distinta, y este año, o el año pasado, mejor dicho, con 22.000 plantas, y recuerdan lo que fue el verano. O sea, no nos acordemos, no miremos a los charcos, lo que fue en enero y febrero, fue un desastre. Con 22.000 plantas, un promedio de 4.850. Y que siendo que estábamos en los 5.000, pues tuvimos problemas de piedra en alguno de los lotes. Y acá están las precipitaciones, ¿Cómo está relacionado? ¿Sí? Observe que prácticamente teniendo los mismos rindes estos 2 años con 100 milímetros menos. Es interesante.
La planta de maíz, y si todos me dicen, lo hemos hablado con vendedores de semilla y desarrollistas, y te dicen, pero no pones un techo, yo con esta densidad, en las condiciones buenas, en lotes con buena fertilización y buena profundidad, la máquina llegó hasta los 7.800 secos. Y franja, no es que fue una torada que no, tranqueaba. Es decir, que el potencial está. ¿Y qué es lo que ocurre? Además de las 2 espigas, en una condición general, se da un macollo, que vamos a mostrar algunas fotitos ahora, se da un primero hasta un segundo macollo productivo. Siguiendo con el maíz, otro ítem a tener en cuenta es la fecha de siembra. Para optimizar su rendimiento hay que tener muy en cuenta el aspecto climático. Nuestra segunda inserción en el 2012-2013, fecha de siembra del 1 de diciembre al 16, hicimos estas densidades de 17 a 20.000 plantas. Esta es la cantidad de hectáreas que hicimos de maíz de segunda. Acá tenemos los máximos y los mínimos. Los mínimos en las zonas más complicadas, donde digamos un poquito bastante menos de agua. Este fue el rinde máximo para lote promedio. Maíz de segunda promedio 4.100 kilos, es decir, bastante adaptado y fue mejor negocio casi que los 1.400 de soja que les había mostrado hoy. Hoy lógicamente la condición es totalmente distinta porque tenemos otro precio, pero que verdaderamente es adaptado trabajándolo con densidad, totalmente adaptado. ¿Cuándo tenés la primera helada? La primera helada nosotros acá, esa es una gran ventaja que tenemos, porque estamos hablando de fines de abril, 1 de mayo. Y si te digo, eso es la tradicional, los últimos años menos, porque a veces este último año la primera helada, no sé, fue por junio me parece. Pero en Suárez, que también tienen problema, ellos han notado que ante la helada, cuando la condición de la planta está mucho mejor, que no está en estrés, aguanta un poquito más, o sea, aguanta unos gradientes más. Pero con un maíz sembrado del 16. El 16. ¿Hasta cuándo te va? Yo este año sembré hasta el 25. ¿Pero cuándo está en madurez? Y tenés, y no, se te va a ponerle, dependiendo el año de las heladas, porque si es un año helador de mayo ahí, empieza a secar fuerte. Pero ponele que vos estándolo sembrando, estaría a madurez fisiológica aproximadamente por abril, mitad de abril. ¿Con qué ciclo de maíz? 670. 670 y preferentemente 115 días. Lo que pasa es que también cuando vos lo sembrás tarde se acorta mucho porque va acelerando muy rápido. Esos días de calor adelantan muchísimo, digamos. Este es un ensayo del 2013. Voy a mostrar los últimos dos y tenemos el de este último año que hicimos ahora. Esto lo hicimos conjuntamente con la gente de INTA Barro, con Fernando Rossi y Josecito Macigoyen. Y lo que hicimos fue utilizar distintos híbridos del portfolio que pueda haber en el medio, ¿no? De Cal, Sursen, tenemos Illinois, tenemos la gente de Sacardi, Nidera, Dow y Aca. Marco este porque justamente el Nidera es uno de los maíces que son de tendencia a ser medio como un sorgo, macolla como loco, si se da la condición, y a la vista no es muy lindo de ver, pero que verdaderamente nos enseñó algo. Observen que las densidades, salvo esta que le erramos en un cambio, 13.000 plantas, 21, 17, 20, 17, un promedio que habíamos tirado 20.000 plantas. Acá lo que tienen ustedes es al momento de recuento las espigas por planta. Observen que el de Cal tiene una tendencia a tener casi 2, Sursen casi 2, el 564 ya no tiene la tendencia, no tiene la tecnología de ser prolífico, y observen estos dos de Aca que se adaptaron muy bien. Materiales que tienen espiga. Y acá la cantidad de macollo. Observen que se disparó, tiene más macollo de Nidera. Y miren lo que pasó. Acá tenemos los rindes. ¿Recuerdan? La cantidad de plantas, la humedad al momento de la cosecha, que eso es por ahí un dato que a muchos les interesa, que fue los primeros días de junio, el peso de miel en seco y los rindes finales. Los materiales de doble espiga, que fueron prácticamente hasta acá, siempre tienen un valor superior a los de una sola.
una sola espiga no alcanza a compensar ante el año bueno, o sea, no tenemos ese gatillo si la condición se da. Por eso es importante, depende también de lo que uno quiere invertir, pero estamos hablando casi de 1.200, 1.300 kilos, con la misma cantidad de plantas. Este es lo que sería el macollo principal, secundaria y terciaria de Nidera 852. Si bien no tenía las espigas dobles, tenía macollos fértiles. Observen que fue muy interesante y algo que nosotros veníamos descartando, que ante un año bueno se dio la condición. Entonces verdaderamente ahora Nidera se está hablando sobre eso, porque a ciertas bajas densidades, cuando sobra, el tipo tiende a tirar bastante cantidad de grano. Y esta es la diferencia de un material prolífico cuando la condición le sobra, que observen tienen 1, 2, 3 en la misma planta. Ahí tienen 3 y ahí tienen 3. Este es un 699 que ya no está en el mercado, un decal. Que después por condición de fertilidad o porque la planta por radiación o toda la perolata, muchas veces este termina abortando o en algún caso llega a ser mitad. Los dos fértiles generalmente son los dos primeros. Otro de los temas que se tocó fue el cultivo de girasol y pudiendo contemplar diferentes ensayos para ver el comportamiento del mismo según el manejo de cada uno. Para ir terminando, porque ya no quiero aburrir mucho, todos preguntaban sobre girasol. ¿Y hiciste algo sobre girasol? ¿Hiciste algo sobre girasol? Y bueno, alcanzamos a hacer algo, hicimos 92 hectáreas de girasol con distintos ensayos, con distintas genéticas, no pudimos meter muchas porque salió todo a las apuradas. Pero como decía, no hay datos sobre lo que es baja densidad en girasol, lógicamente tratamos de hacer tirarle bajo. Esto fue lo que fue el barbecho, un manejo tradicional. El primer gente, o sea, las pasadas de glifosato, el cletodin, más que nada porque venía de un maíz de segunda, el lote se daba maíz de segunda, y la siembra fue tardía, 28 del 11, porque lo hicimos a las apuradas. 20.000 plantas en el promedio, con 40 kilos de mezcla. Este es un girasol con 20.000 plantas, de un ciclo más corto, un poquito un ciclo más largo, franjas muy interesantes con rindes muy interesantes en la condición buena. Y acá tenemos el ensayo. Teníamos dos más, pero tuvimos problemas con el carro balanza, así que pudimos tomar estos 4. Trabajamos con 2 de Advanta y 2 de Dow. Las densidades, como ustedes ven, para los distintos materiales con 17 a 25.000 plantas, ¿sí? Para cada uno. El Advanta es 101 un corto, un intermedio 202, 303 un intermedio, un 305 un poco más largo. Los rindes que tienen acá, estos fueron los instantáneos, ¿sí? Que van 1.600, 1.700, 1.800, 1.600 kilos, que verdaderamente para lo que fue con el girasol que no se autorregula es muy bueno. Y acá están los valores de porcentaje de materia grasa con la consiguiente bonificación. Observen, generalmente los más largos tienen la tendencia a bonificar. Y acá están el rinde bonificado. Va desde los 1.700 y si me apurás casi lo mejor, 2.100 kilos de girasol por hectárea. Con esos 200 y pico milímetros, 210 milímetros que se dio en todo el ciclo. Verdaderamente es interesante. Falta muchísimo por aprender porque fue el primer año. Todo te menciona de tener cuidado en año húmedo por el vuelco, por la caída de la planta ante una torta muy grande. Nosotros vamos a seguir probando. Este año yo creo que el girasol acá en nuestra zona se adapta más como un cultivo de segunda y no como un cultivo de primera, porque sacar 2.000, 2.500 kilos de girasol de primera es más fácil sacar casi 7.000, 8.000 de maíz o tener prácticamente los 3.000 de soja. Entonces la alternativa en el girasol me parece pasa por pocas plantas y sembrándolo de segunda, porque si ustedes observan, prácticamente, salvo por la condición del año, estamos hablando de arriba de 100 gramos, 120, y en los picos que tuvimos fue desde hasta los 2.800 kilos con 20.000 plantas, en la mejor parte del lote. Entonces eso significa que el girasol verdaderamente tiene potencial y tiene adaptabilidad. Ahora, se vuelca
fue un año, no puedo asegurarlo, no. Hay muchos que te dicen, tené cuidado porque se hace una torta, se cae. La estructura de la planta se hace interesante, un tronco muy importante. Esto es todo lo que más o menos tenemos para mostrarle. Acá estamos cosechando el año pasado. Gente, 70. Todos 70. Sí. Espero que haya gustado, que les sea útil. Esto no es una verdad absoluta, sino que más o menos cada uno manéjelo en su campo, en su condición, y probando, no queda otra. Y más que nada es que desde lo que vimos en Fina, en zonas muy buenas, se comporta igual que en una zona semiárida, pasa con el maíz, pasa con la soja, pasa con todos los cultivos. No tengan miedo a quedarse cortos porque verdaderamente es darle la condición justa a la zona donde estamos. Sin más, muchísimas gracias. En esta jornada todo el mundo quedó satisfecho con las disertaciones. La ganadería no podía estar ausente. Y qué mejor para hablar de este tema que el analista ganadero Víctor Tonelli, comentando todos los temas de los cuales se ocupa el productor. Un país que coma 100 kilos de proteínas animales por habitante y por año puede considerarse en un nivel de nutrición de altísimo nivel. Muy pocos países alcanzan este dato, este Rubicón, diría Sabela, de los 100 kilos. Cuando uno le agrega el cerdo, pasamos de los 3 kilos y pico a los 12 de ahora, ya estamos por arriba de los 110 kilos, y además sabemos que están los lanares, los caprinos, etcétera, que en términos de estadística no pasan de 2 kilos, porque esto es lo que efectivamente se contabiliza, pero sabemos de los consumos de estancias y los consumos no declarados en términos estadísticos, con lo cual probablemente haya 1 o 2 kilos más que estamos consumiendo, y estamos cerca de los 120 kilos. 118 lo declarado estadísticamente, ¿no es cierto? Y uno dice entonces, 118 kilos, por arriba de los 100, ya es un exceso. Con lo cual digo, ¿cuál es la razón de limitar las exportaciones si la mesa de los argentinos no solo no corre riesgo, sino que le diría está comiendo en exceso? Con lo cual uno lo que está viendo es que lo que se hace con los bienes es derrocharlos. Esta es mi lectura de un viejito que ya cumplió los 66. Yo sé que parezco más, pero tengo 66. Pero bueno, esto es un poco lo que está pasando, ¿no? Entonces, en este contexto de irracionalidad en el término del destino de las carnes, ¿qué es lo que está pasando en el negocio? Entonces, para mirar un poco lo que está pasando en el negocio, me retrotraigo al 2009, podría haberlo hecho un poco más largo, pero para no robar mucho más tiempo. Porque el 2009 fue el año de la crisis de la liquidación, es decir, tuvimos 2 años de liquidación de rodeos que fueron 2008 y 2009, que ocurrieron como consecuencia de una suma de factores, entre las que yo pongo en primer lugar la falta de estímulos por las políticas públicas y la pérdida de renta de la actividad, que arrancó en el 2006 y que mantuvo los precios de manera nominal 2006, 2007, 2008 y 2009, recordarán, entre los 3.40 y 3.60 pesos por kilo, ya sea de gordo o de la invernada, era todo más o menos, vale lo mismo, todo poco, que cuando se llegó al 2009, después de haber perdido 10 millones de cabezas del stock, esto es 15% del stock nacional, la caída brutal del stock y como consecuencia la caída de la oferta de los años subsiguientes hizo que viéramos esta evolución de precios del ganado del gordo y la invernada, siendo el gordo la línea amarilla, siendo la invernada la línea celeste. Ya sobre el final del 2009 empezó a sentirse el efecto de la caída del stock y por lo tanto de la caída de la oferta, tanto para el consumidor o la exportación como para continuar en la caída del gordo, y el 2010 no dejó de subir los precios. Recuerden, en octubre el ternero llegó a tocar 12 pesos por kilo, y estoy hablando de octubre del año 2010. El gordo venía corriendo por detrás, porque lo que pasó es que el productor se dio vuelta, vio que los campos habían recuperado, digamos, capacidad forrajera, porque la sequía había pasado,
digamos, se dan vuelta, empezaron a retener vacas, empezaron a buscar ternero para transformar ese forraje en carne, no había suficiente y el ternero se disparó. Bueno, lo que siguió después de eso fue esto. Una meseta, más o menos. ¿Hasta cuándo? Hasta julio del 2013. Por lo tanto, como nos había ocurrido del 2006 al 2009, que los precios se habían amesetado, los costos subían y perdíamos margen, de alguna manera, de octubre del 2010 hasta julio del 2013, pasaron 3 largos años con los mismos precios en valores nominales, con costos que no subían como ahora el 40, pero no eran menores al 20 o al 25, que se iban comiendo los márgenes, y eso hizo que nuevamente la ganadería hasta este momento había entrado otra vez en un cono de sombra, digamos, donde el desestímulo era bastante importante. ¿Qué ocurrió en agosto, septiembre, octubre del 2013? Esto es del año pasado, es decir, hace un año atrás. Y entre otras cosas, hubo un cambio en la política de gobierno respecto del tipo de cambio. Empezaron primero a hacer micro devaluaciones diarias del 0,7, 0,8, 1% diaria, que hizo que aquellos que tenían un producto con alguna posibilidad de exportación, aunque limitada, pero con alguna exportación, empezaran a ver a la devaluación como una posibilidad de mejora del precio del producto, y efectivamente ocurrió esto. Empezaron a subir los precios. Primero siempre la invernada, la línea celeste, y después el gordo acompañando, digamos, ¿no? Y así llegamos a la devaluación que la vimos acá, perdón, a la devaluación de enero, en donde de nuevo los precios treparon de manera importante, siguiendo esta expectativa de mejora de valor futuro. Bueno, y esto es lo que ocurrió durante el 2014, hasta que nuevamente, en el mes de julio, problemas con los buitres, problemas con expectativas de inflación más alta, etcétera, etcétera, otra vez se volvieron a disparar los precios. Como quiera que sea, si lo miramos a un año vista, agosto 2008, agosto 2014, lo que vamos a ver es esto, que el precio del ganado subió entre 80 y 85%, dependiendo de la categoría, siempre un poquito más la invernada siempre trepa primero, digamos, ¿no es cierto? Contra un ajuste de la carne al público que no pasó del 60%. Ayer un periodista me decía, bueno, pero ¿usted cree que va a bajar ahora que en Liniers bajó, no sé, $1 el kilo del liviano? Digo, no va a bajar porque en realidad no ajustó a lo que subió efectivamente el ganado, con lo cual lo mejor que le podrá ocurrir a la carne al consumidor es que no vuelva a subir más, pero bajar no va a bajar, además no baja nunca. Si hablamos de ganadería, hay que hablar de perspectivas, ya que es una producción a largo plazo. Para eso hay que estar informado con respecto a los mercados, ya sea de corto, mediano o largo plazo, que de eso depende y mucho la variabilidad de este mercado. Vamos a ir ahora un poquito al largo. Para ir al largo tenemos que entender estructuralmente cómo está la producción. Y lo primero que tenemos que ver es si el stock está creciendo o no, porque en función de cómo se comporte el stock vendrá la oferta futura. Entonces, lo primero que vemos es que el stock, y esto me marca 2006, 2007, 2008 y 2009, el stock perdió 2008 y 2009 la cantidad de cabezas que perdió porque el porcentaje de faena de hembras llegó a estar cerca del 50% en el 2009. Cuando el porcentaje de faena de hembras supera el 44%, entramos en liquidación. A medida que sube, la liquidación se va poniendo cada vez más extrema. Y ahí estábamos en el extremo del peso. Vino el 2010 con los cambios del precio y yo diría que tuvimos faena de hembra en etapas de liquidación en forma muy errática. Pero ya con el precio consolidado y el productor con una visión de que el número le había cambiado, pasamos a retención, es decir, al otro extremo del péndulo. Pasamos a niveles de faena de hembra del 36-37%, que es exactamente el extremo opuesto. Acá sí hubo una retención muy importante. 2011 tuvimos esto, seguimos en etapa de retención, pero ya con tendencia regresiva. 2012, 2013 estuvimos prácticamente en la banda de equilibrio, pero ya sobre el final empezaba a mostrar una tendencia
a la liquidación, fundamentalmente, no por precio, que también que no era demasiado rentable, pero fundamentalmente por falta de expectativa, digamos. Es decir, la vaca no vale, la vaca preñada recién ahora está empezando a querer acomodarse un poco, pero hasta hace un mes atrás, digamos, uno compraba una vaca preñada con un ternero y medio, digamos, un número que no existe en cualquiera de las historias que miremos de la ganadería, y ya en el 2014, francamente, estamos en ciclo de liquidación. No es una liquidación de la magnitud que vivimos en el 2008 y 2009, pero el stock no solo dejó de crecer, sino que entró en etapa regresiva. Si lo miramos así, esto es lo que pasó en el stock, estos son datos oficiales, no tiene relato de tonel. Esto es oficial, SENASA. 58 millones de cabezas, liquidación brutal, 2011 tocamos el pico de los 48 millones de cabezas, retuvimos, recuerden, en el 2011, en el 2012 y parte del 2013, recuperamos 3 millones y medio de los 10 que habíamos perdido, y 2015 ya el modelito está mostrando regresión del stock. Así que, de nuevo, si uno mira ya ahora el mediano y largo plazo, lo primero que tiene que ver es que el stock va a estar con tendencia declinante y por lo tanto la oferta va a ser más escasa de lo que vivimos. ¿Está claro? Lo digo para ir poniéndonos en horizonte. Esto desde el punto de vista del stock que toma todas las categorías. Piensen ustedes que el stock tiene una inercia, digamos, para poner un ejemplo, es como si uno viene en el auto a 120 y quiere frenar, bueno, le demorará X cantidad de metros hasta que efectivamente se detiene. El stock tiene una inercia propia, y lo vieron en el 2010, donde el precio empezó a cambiar, pero todavía se seguía la liquidación, porque hay un proceso de inercia que cuando se entra en liquidación le cuesta empezar a bajar, y a la inversa le ocurre cuando está en retención. Acá entramos en proceso regresivo, y aun cuando las noticias fueran muy buenas en el 2015, el stock va a seguir con un proceso de inercia declinante con efectos incluso hasta en el 2016. Así que, en ese sentido, la oferta de mediano o largo plazo será cuanto menos escasa o no mayor a la que tuvimos este año. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314 420509. Jim de la Serna, @speedy.com.ar. Bolívar. Taller de oleohidráulica Macchiaroli. Servicios al campo y ciudad. Reparación y ventas en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulicas. Para pick-up y automotores. Armado de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de oleohidráulica Macchiaroli, siempre al servicio del agro. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Corralón Fabián, todo en materiales para la construcción, cal, cemento, arenas, todo tipo de ladrillos, bloc, cerámicos y comunes, veredas pulidas y canto rodado, cerámico, porcelanatos, venecitas, hierros y chapas, todo para instalaciones de agua y gas, sanitarios y accesorios, atención con logística, campo y zonas de influencia. Corralón Fabián, Avenida Juan Manuel de Rosas y Avenida 3 de Febrero, Bolívar. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, corto, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 02314 427 255 o 426 535. Arioni Hierros ya abrió sus puertas. Todo para la construcción. Ángulos, planchuelas, tubos y caños estructurales, chapas lisas y acanaladas, perfiles C y mallas electrosoldadas. Arioni Hierros, al servicio del constructor. Juan Manuel de Rosas, 770. Teléfono 02314 1561 0691 Bolívar.
Su producción merece lo mejor. En nutrición y sanidad animal, Miguel Pastorino Soluciones bien formuladas. Oficina y planta de elaboración. Ruta 226 kilómetro 399 y medio. Se sabe que la ganadería está sujeta en gran medida a cuestiones políticas, a los mercados internos y externos de la misma. Y esta información le da posibilidades y herramientas al productor para poder manejar de manera eficiente su producción y tener, por supuesto, mayores probabilidades de venta. Ahora miremos el otro tema, que para mí, de cara a lo que viene, y estoy empezando ya a meterme en el futuro, digamos, es la que yo le asigno mayor trascendencia. Y esto tiene que ver con estas políticas, digamos, que básicamente le transmitieron al productor un mensaje con total claridad que fue. Esto es del 2006 en adelante. Si vas a hacer un novillo pesado con destino a exportación, no te garantizo que cuando lo vayas a vender el mercado esté abierto. Había que ser muy corajudo, digamos, ¿no? Y a la inversa, 2006, 2007, 2008 y 2009, el mensaje era: si vas a hacer animales livianos con destino al mercado interno y lo haces en un corral, te lo voy a subsidiar. ¿Qué es lo que hizo el productor? Que es lento, pero no es tonto. Esto, dejó de hacer novillo pesado. Y lo que muestra este gráfico es la proporción de faena de novillo sobre el total de los machos faenados año por año. Cuando teníamos exportación, 2003, 2004, 2005, la faena de novillo sobre el total de los machos castrados a faena, no incluye los toros, estaba entre el 60 y el 65%. Por lo tanto, los livianos no pasaban del 40, digamos. ¿Está claro? Cuando viene este mensaje de total claridad, no hagas novillo pesado porque no te garantizo que lo vas a poder vender, dejamos de hacer novillo pesado. Novillo macho castrado de más de 430 kilos, de los cuales una proporción no menor tenía algún destino de exportación. ¿Y qué hicimos? Liviano. ¿Y de los livianos qué hicimos? Básicamente ternero. El novillito participaba con el 26-27% de la faena, acá, y el ternero no pasaba del 10%. Y ahora el ternero ya participa en el 27-28%. Es decir, lo que creció el ternero. ¿Qué es lo que creció? El animal cada vez más liviano. ¿Y a qué viene este cuento? ¿Por qué digo que tiene trascendencia el producto? Porque miren, esto es lo que ha pasado con el stock de novillos. En el 2006, que fue el primer año de las medidas estas, teníamos 5.800.000 novillos. Y este año, dato oficial, tenemos menos de 3 millones. Y la proyección indica que para el año que viene, marzo del año que viene, vamos a tener menos de la mitad de lo que teníamos en el 2006. Entonces la pregunta del $1.000.000 es, con 2.800.000 o 700.000 novillos, ¿qué hacemos con las exportaciones? Si solo para cumplir la cuota Hilton se necesitan 1.600.000 novillos. No se cumple la cuota Hilton porque el gobierno no da los ROEs, no, el gobierno da 15.000 toneladas de ROEs todos los meses, más o menos. Ahora, más en julio y menos en agosto. 15.000 toneladas para exportar de las 30.000, un promedio de 2.300.000 toneladas por mes o algo parecido, 2.500. Alcanza. ¿Qué es lo que hace el frigorífico? Si la joya de la corona, el mejor negocio es la cuota Hilton, de que está hoy en el negocio. No exportan, no porque no tenga ROE, no hay novillos. No hay novillos. Piensen ustedes que se necesitan 1.600.000 novillos que además no vengan de feedlot y que tengan trazabilidad. No hay. Ahora, no hay novillos para esto. Entonces, pensemos ahora por un minuto que la famosa cuota del 81, la cuota de feedlot, que ya está aprobada por Europa, que está en proceso de implementación y que probablemente esté activa marzo, abril del año que viene, nada, pasamos mañana, se va a comer 300, 400.000 novillos más. A China, a Rusia, más a lo que le voy a contar ahora de Estados Unidos, si no hay novillos. Cambiamos de tema también.
también de escenario tenemos material enviado por la gente de comunicaciones de INTA Pergamino, en este caso desde Rosario, del Congreso Nacional sobre Maíz. Hoy el tema que lo convoca es fenotipado de alta capacidad y precisión en la mejora del maíz. ¿Qué es lo que se está observando? ¿Sobre qué están trabajando? Bueno, sobre todo técnicas para evaluar el comportamiento de genotipos híbridos, especialmente de forma rápida, o sea, lo que se denominaría fenotipeado de alto caudal. Y obviamente objetivos. Los objetivos son mejorar sobre todo híbridos para mayor rendimiento potencial, para mejor adaptación frente a bajos insumos, nitrógeno, otros fertilizantes, para mejor respuesta frente a sequía y elevadas temperaturas, etcétera, o incluso mejor, más tolerancia a enfermedades. Se deduce de esto que se sigue buscando la adaptabilidad del cultivo a nuevos lugares, ¿no? Efectivamente, ese es un aspecto. Y el otro es poder evaluar la variabilidad genética existente, pues para poder producir híbridos que sean más adecuados para los ambientes que hagan falta. O sea, un poco explotar la variabilidad genética existente que hasta ahora no se ha podido explotar. Bien, hablábamos de esto y también del fenotipado a campo. Sí, a ver, el aspecto fundamental y lo que intentaré presentar aquí es que el fenotipado en campo es lo esencial en mejora genética. Bien, bueno, una visión general que nos pueda brindar respecto de su área de conocimiento y del cultivo de maíz a nivel global. Hombre, el cultivo de maíz es uno de los 3 cultivos más importantes junto con el trigo y con el arroz. La mejora genética es uno de los 2 pilares que para intentar aumentar el rendimiento juntamente con lo que sería agricultura de precisión, manejo de cultivos, y yo creo que tendrá un papel fundamental en el futuro frente al cambio climático y frente a otros retos asociados al cambio social, como incremento de población, cambio de uso de hábitos de consumo, o sea que se necesitará más producción de maíz y de alguna forma la mejora genética es uno de los aspectos importantes y como indicaba antes, el maíz es uno de los 3 cultivos cruciales que alimentan la humanidad. Hace algunos años el debate era maíz para combustible o maíz para alimento. ¿Hoy un poco que ha quedado de lado esa discusión? Bueno, a ver, hay segundas y terceras generaciones de maíces para biocombustibles donde el interés en teoría no es tanto aprovechar lo que sería consumible por los animales o por el hombre, semillas, como lo que es pues todo el resto de caña, biomasa en general. De todas formas soy un poco escéptico porque al final la biomasa que de alguna forma estás sacando no la estás enterrando y no ayudas a una agricultura de conservación más sostenible, o sea que estás eliminando nutrientes y sobre todo estás jugando con la fertilidad a largo plazo del suelo, o sea que soy un poco escéptico que los biocombustibles, por ejemplo maíz, ya no diría caña, pero maíz sea una estrategia de futuro a largo plazo. ¿Qué es esta intensificación sustentable? ¿A qué le llama? Bueno, la intensificación es un proceso que se da en cualquier sistema, hasta en los sistemas agrícolas, que consiste en un uso más intenso de los factores de la producción, de la tierra, del capital, del trabajo, y conocimiento y tecnología hoy son considerados factores de producción. Entonces, siempre que utilizamos más intensamente alguno de estos factores, estamos hablando de intensificación. Si usamos esos factores para producir más grano, estamos hablando de intensificación agrícola, y si a la vez tenemos como objetivo mantener o mejorar la condición de los recursos naturales que estamos utilizando para producir, estamos hablando de intensificación agrícola sustentable. Nosotros pensamos que cuando se aplican todos los conocimientos atrás de la intensificación, estamos en un nivel de integración máximo de conocimiento, ya que tenemos que conocer a fondo el sistema, ya que hay distintas estrategias agronómicas para intensificar. Por un lado tenemos la estrategia que nosotros le llamamos de tipo 1, que consisten en combinar tecnologías de procesos
y de insumos a nivel de un cultivo, es decir, el manejo del genotipo, la elección del genotipo, la densidad de siembra, la fecha de siembra, el manejo de la nutrición, el manejo integrado de plagas. Todo eso a nivel de cultivo es una estrategia tipo 1 de intensificación. Y por otro lado tenemos estrategias a nivel de la secuencia de cultivos, que le llamamos tipo 2, que consisten en incrementar el número de cultivos por año. Es decir, hacer cultivos dobles, como el doble cultivo trigo-soja es muy conocido, pero hay muchísimas alternativas en la región pampeana, o hacer cultivos de cobertura en los periodos de barbecho. Y lo que vemos es que para incrementar la eficiencia de uso de recursos, que era el tema de la conferencia que me tocó abordar aquí en el Congreso, lo óptimo es combinar estas dos estrategias. La tipo 1, que está orientada a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos a nivel de cultivo, y la tipo 2 en capturar mayor cantidad de recursos. Hay, por ejemplo, secuencias como la secuencia trigo-soja que tiene una alta eficiencia para capturar los recursos, capta mucha agua, capta mucha radiación, pero no es eficiente en usar los recursos que captura, entonces da como resultado una eficiencia que no es tan alta. En cambio, si hacemos, por ejemplo, un maíz como un único cultivo en el año, no captura muchos recursos porque solo ocupa una porción del año, pero es muy eficiente en utilizarlo, lo que da como resultado que sean muy parecidos un maíz a un trigo-soja de segunda. En cambio, cuando combinamos esos dos en una sola secuencia, logramos las ventajas de las dos estrategias. Alta captura con alta eficiencia. Bien, ¿cuál es la importancia del monitoreo continuo en la aplicación de todo esto? Sí, estos sistemas son intensificados, son más complejos que los sistemas basados en un solo cultivo por año, por lo tanto es importante monitorearlos utilizando indicadores, y estos indicadores tienen que estar elaborados a nivel de la secuencia de cultivos. Justamente la pregunta era cuáles eran esos nuevos indicadores, sí, podría llamarse nuevos indicadores. Sí, nosotros estamos utilizando dos que son muy intuitivos y muy exitosos. Uno es la productividad anual del agua, que son los kilos de grano producido por milímetro de lluvia que tenemos durante el año, y por otro lado la productividad de la radiación, que son los kilos de grano producido por megajoule incidente durante el año. Estos son indicadores que permiten evaluar muy bien las diferencias entre las secuencias de cultivo y las mejoras que vamos introduciendo en el sistema. Aquí en el marco de este 10º Congreso Nacional de Maíz, donde se ha visto el cultivo prácticamente desde todos los ámbitos posibles. Sí, eso fue la intención y por eso lo estructuramos como 3 grandes ejes. Uno primero de la primera jornada, que era cómo se está haciendo, qué problemas hay, no solo en la zona central, sino en otras zonas extrapampeanas, desde el punto del agua, desde el punto de vista de la genética, desde el punto de vista del manejo de la fertilidad y demás, cultivos de cobertura, o sea, y un relevamiento de tecnologías a nivel de todo el país y un panorama de la agronomía y los problemas agronómicos, o sea, cómo en el maíz, cómo estamos, dónde estamos parados. La segunda jornada fue el maíz del futuro, que no significa el futuro lejano, sino un futuro ya que se está transitando, ¿no? Analizamos cuáles eran las ganancias de rendimiento que hemos tenido como país comparado con el concierto de los otros países productores de maíz del mundo, y después lo abordamos la cuestión del desarrollo del maíz, o sea, cómo lo podemos mejorar, porque necesitamos aumentar la producción mundial, también nacional, pero mundial, porque la población mundial va a crecer a cerca de 10.000 millones de personas en 30 años más. Y la demanda va a crecer en consecuencia, y no solo de cantidad, sino de calidad, y por lo tanto casi deberíamos entre el 70 y 100%, o sea, casi duplicar la producción actual de alimentos. Y el maíz es un componente importante de esa dieta por sus distintas vías. Y el tercer día es el eje es el maíz con calidad diferenciada, o sea, el agregado de valor a través de la producción de maíz. Generalizando desde la genética, el manejo de la fisiología, cuáles son las distintas opciones o posibilidades de maíces con calidad diferenciada, desde la industria, desde la sanidad, desde los requisitos arancelarios del mercado, de todas las visiones, desde la industria acopiadora, la industria procesadora. Un breve panorama de cara al futuro para este cultivo tan caro, los sentimientos argentinos. No, quedó claro que no podemos darnos el lujo de producir sin maíz, ¿sí? El maíz no puede faltar en los sistemas y hay que agudizar el ingenio
desde todos los ángulos, desde el ámbito científico, de los asesores, de las empresas, del gobierno, de las instituciones, para garantizar que el maíz esté presente. Sabemos que por su gran potencial productivo, por su virtuoso efecto en la sustentabilidad de los sistemas, por el aporte de biomasa que tiene y por los múltiples usos con opciones y oportunidades de agregado de valor y mercados que lo están demandando, no nos podemos dar el lujo de que no esté. El maíz debe estar en ese futuro deseable y posible. O sea, Argentina como pocos está posicionado de manera ventajosa para afrontar ese desafío de duplicar la producción alimentaria, porque tiene recursos naturales y tiene recursos humanos. Tenemos que ponernos a trabajar conjuntamente y seguir trabajando nuevamente, conjuntamente en pos de garantizar un futuro posible y deseable para el maíz. Implementos agrícolas Edecan. Silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereales sin fin, mecanizados en general, silos comederos para vacunos con batea de chapa galvanizada, totalmente desarmable, comederos para cerdos, calidad, experiencia y asesoramiento personalizado. Acompañan nuestros productos Edecan, su ayudante de campo. Prolongación Pringles y Ruta 226, Bolívar. Implementos agrícolas Cele, más de 20 años, evolucionando con el productor. En todo el país se siembra con Cele. En Bolívar, Agrodistribuidora Bolívar, concesionario oficial Cele, maquinarias agrícolas nuevas y usadas, tanques plásticos Geotech, repuestos, accesorios, filtros y lubricantes. Teléfono, oficinas 02314 420809 15440793, ventas 15443015, Palavecino 130, Bolívar. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo. Bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. Señor productor, Carpintería Rural Arioni pone a su servicio tranqueras, mangas, bretes, cargadores, comederos, varillas, postes, alambres y torniquetes. Carpintería Rural Arioni, fábrica y venta de artículos rurales. Avenida Calfucuray, Ruta 226, Bolívar. Masivo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lindo. Nos fuimos fuera. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lindo. Esto está como pa rumbear, pa pasarla caliente. Masivo. Toda mi gente. Fábrica Lofrano, todo en premoldeados de hormigón vibrado, guardaganados, comederos para feedlot, tanques australianos, bebederos para hacienda, comederos para cerdos, pisos de hormigón. Contamos con mixer de traslado para campo o ciudad. Teléfono 02314 1540 2827, Ruta 226, kilómetro 401,5, Bolívar. Así, de esta manera hemos finalizado con nuestro programa del día de hoy, que espero que les haya sido útil y también del agrado de todos ustedes. La cita es nuevamente aquí dentro de 7 días para seguir informándose. No se olvide que también puede seguir AgroMP mediante la web. Tome nota, www.agromptv.com.ar. Allí podrá ver nota por nota o también, si quiere, nuevamente el programa completo. Así que, sin más, me despido. Será hasta la próxima semana con más información agropecuaria por esta pantalla, por este programa, por AgroMP. Gracias a todos del otro lado por acompañarnos. Madre Roca, Padre Cielo,
El dios que adoró el tehuelche pintó el lucero. Y yo que vivo en tu falda gastando tiempo, te canto vadeando el río de los recuerdos. Madre roca, Padre cielo, hermano de mi vigilia, quiero ser cerro para ganarte en alturas de piedra eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas, en el idioma puro de mi raza. Aoniken, 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 Chaltén. Aoniken, 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 Chaltén, oh, 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 oh.